Buenos días, me acompaña Ramiro Caiza, él es gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y vamos a dialogar un poco sobre la cultura aquí en Quito. Buenos días, Ramiro, mucho gusto de compartir con usted. Un gusto y estamos para ello, para compartir, claro, parte de la experiencia y también, digamos, ciertas reflexiones en torno al quehacer cultural. Bueno, la primera pregunta es más o menos cómo usted considera que está la situación de la cultura aquí en Quito, cómo por parte de los artistas, de los gestores culturales se fomenta la cultura aquí en la ciudad. Bueno, diríamos que primero Quito es, cerca de ser una metrópoli, es ya una ciudad un tanto universal, de alguna manera cosmopolita también. Entonces esto hace de que la oferta cultural sea muy variada y también la demanda cultural. Entonces yo creo que desde la institucionalidad pública sí hay una oferta cultural para diferentes estratos incluso de la sociedad, pero me parece de que falta también democratizar los espacios. ¿En qué sentido? En que sean mucho más incluyentes otros sectores de la sociedad. Yo creo que aquí cabe una acción puntual de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito a través de los centros de desarrollo de cultura a nivel comunitario, ¿no? En donde tienen competencia en ese ámbito y es donde deben obrar, porque la cultura no solo es para el entendido, para aquellas personas que están relacionadas directamente con el arte, sino para la ciudadanía en general, y estos centros que están en diversos puntos de la ciudad deberían estar activos para la comunidad, para la ciudadanía, con un concepto intergeneracional, es decir, para todas las edades, ¿no? En donde sea un punto de encuentro, de confluencia, y eso creo que hace falta en la hora actual. El sentido cultural también se lo palpa en el día a día, es decir, en la calle, en el bus, en el ciudadano de a pie. Entonces es un sentir anímico, es decir, ¿qué está pasando con eso? Hay esa alegría de pertenecer a Quito, de ser ciudadano de Quito, y se han ido formando también unos círculos casi de miseria, porque hay que visitar esos lugares y decir, la cultura está llegando allí. ¿Cómo se genera a través de los entes públicos alternativas para realizar actividades culturales allí y que en torno a ella se vayan también proponiendo soluciones a otro tipo de problemas de infraestructura, ¿no? Pero sobre todo de que sirva para alimentar la convivencia, que son esas relaciones interculturales que nos ayudan a ser una mejor ciudad y, por supuesto, mejores ciudadanos. Y en cuanto a la demanda que usted hablaba de la gente, ¿cómo es la acogida que tiene la cultura en la gente? Y hablando, digamos, de la literatura, el arte, el cine, el teatro, ¿cuál de estas es la que más acogida tiene aquí en la ciudad? Yo diría que, bueno, como hay un abanico de oferta cultural, pero creo que está fallando la convocatoria o las convocatorias. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de eventos de carácter gratuito, no es menos cierto que a veces nos encontramos con salas vacías, porque que no hay la difusión necesaria, porque los medios masivos de comunicación no le dan el espacio necesario a este tipo de actividades, entonces la comunidad no se entera. Quizá no hay una cantidad de lectores para leer una agenda cultural donde a lo mejor se anuncia, pero muchas de esas actividades no se anuncian. Entonces, salvo quien tiene un interés directo, ingresa hoy a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, accede a páginas web y de tal, entonces puede informarse. Entonces, cuando la ciudadanía acude a un evento y ve que eso ha sido gratuito y además tiene un sentido estético de calidad, entonces se contagia eso y se multiplica la convocatoria, entonces ya a más familiares, a amigos, vecinos, entonces se va en un sentido de ascenso, en un sentido de crecimiento. Y en cuanto a lo que hablábamos, que Quito es una ciudad muy grande, ¿cómo es la diferenciación? Porque supongo que hay como que
una acogida diferente o una percepción diferente, digamos lo que es el norte de Quito, el sur de Quito, los valles? ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo puede percibirse la situación de la cultura, digamos, sectorizada? No, interesante esto porque da lugar a la reflexión, incluso a la polémica. Entonces, acá también hay una diferenciación, en el sentido de que, bueno, hay que decirlo, existen espacios culturales independientes, por no decir los privados, ¿no? En donde también se convierte en un punto de encuentro de ciudadanos que tienen mucha relación con la literatura, las artes plásticas, el teatro. Entonces son puntos de encuentro interesantes para la tertulia, para el diálogo, el debate. Entonces va determinado público. No podemos esperar decir que vaya un ciudadano del sur de Quito o del extremo norte de la ciudad a una muestra pictórica, porque va a decir, ese no es mi espacio. ¿Qué hago allí? ¿Con quién compartir? ¿Cómo se logra formar un público? Es a través de la constancia, ¿no? De invitar desde los niños más pequeños que visiten los museos, por ejemplo, y con una guía acorde desde el punto de vista pedagógico, didáctico, va a motivar y va a decir qué interesante el museo. Entonces le va a hacer reconocer y creer en qué, en ese territorio, en su ciudad, en su país, ¿no? Entonces, y surge un sentimiento de valoración. Y en cuanto a lo que me comentaba acerca del valor económico que se le da a algunas de las obras, ¿cree usted, en su experiencia y en su opinión, que la cultura debería ser siempre gratuita para democratizarla y hacerla más incluyente, o que sí se le debería dar un valor económico dependiendo de lo que el evento sea? Ya, esto da lugar a la polémica. A ver, la cultura, si bien es cierto, tiene que estar subvencionada por el Estado, ampliamente, para que la mayor cantidad de sectores de la sociedad tengan acceso. Pero cuando son iniciativas de los gestores culturales independientes, ¿quién paga eso? Entonces, también hay que enseñarle a la ciudadanía de que la cultura cuesta. No se puede editar un libro y obsequiarlo. Entonces, tal vez por allí, por poner un ejemplo, no surge ese criterio valorativo respecto de un producto cultural o una obra de teatro. Si lo hacemos gratuitamente, ¿quién paga? ¿Quién subvenciona? Vestuario, sonido, iluminación, el trabajo de los actores, la dirección, bueno, tantos componentes que tiene la actividad cultural. ¿Quién financia? O sea, yo creo que hay determinadas actividades que tienen que ser valoradas, tienen que ser pagadas, pero en un sentido también, diríamos, coherente, práctico, donde que se pueda pagar, el padre de familia pueda pagar esa entrada o financiarla a su niño, a su joven, ¿no? Entonces, eso ayudaría mucho, porque cuando toda la actividad es gratuita, tampoco como que a la larga se convierte en una mala costumbre de que no se la valora, ¿no? Entonces, por buenos artistas que vayan a tal o cual presentación, deja de valorarse. Pero allí yo creo que hay que llegar a un término un tanto medio, ¿no? Sobre todo para que tengan un ingreso quienes están en los escenarios. Porque si caemos en el paternalismo, en que todo tiene que ser subvencionado, toda actividad cultural, corremos el riesgo de que también no haya esa rigurosidad en el trabajo creativo, desde los creadores, ¿no? Entonces, como está subvencionado, dice, no, armamos esto y vamos con la función de títeres, por citar algo, y lo hacemos así un momento y ya está, ¿no? Y cobro porque el Estado, a través del Ministerio de Cultura, o la Casa de la Cultura, o el gobierno de la provincia me paga. Entonces, pero si es lo otro, que dependo del público que vaya y pague y valore eso, es otra cosa. O sea, son obligaciones mutuas. Y en cuanto a la inclusión, ¿qué medidas o qué estrategias se ha tomado para incluir principalmente a los jóvenes? Para, no sé, como que transmitirles eso de que la cultura no es aburrida, digamos, como que el teatro, la ópera, el cine, no es algo aburrido, sino algo como otra opción de divertirse. La limitación es porque falta motivación.
motivación en la juventud. Y realmente allí la educación tiene mucho que ver en el sentido de explicar, de tener un acercamiento a las diferentes manifestaciones culturales. Y a ver, esto es el teatro, ¿no? El teatro clásico, la comedia, la tragedia. Entonces esto es el teatro contemporáneo, igual la danza, ¿no? Danza clásica, contemporánea, la etnodanza, y en la música con sus diferentes géneros. Entonces, si conocemos, por citar un pasillo, desde la niñez, vamos a valorar la música ecuatoriana, por llamarlo de alguna manera. Así luego en la juventud diga, no, a ver, ahora opto por el hip hop, por el rock, de acuerdo, pero siempre tendré un conocimiento de lo otro. Entonces, es toda una cuestión más integral en donde todos somos corresponsables. Claro, en ese mismo punto, ¿cómo está Quito con respecto a otras capitales del mundo? Por ejemplo, Bogotá, que ha sido muchas veces catalogada como una de las ciudades más culturales de aquí, de América Latina. Obviamente, a ver, en la cultura es un poco complicado decir por qué una ciudad se visita más. Enfoquémonos en el ámbito cultural. Claro, que la cultura, digo, es parte de la arquitectura, todo ese ancestro y componente religioso. Sí, impresionante. Pero ¿qué más me ofrece la ciudad? O sea, a ver, quiero aprovechar de visitar Quito, pero porque hay un encuentro internacional de danza, por ejemplo, quiero aprovechar. ¿Y cuáles son allí a nivel de actividades o de eventos puntuales que tiene la ciudad? Son poquísimos. Si tenemos así, vemos una programación sostenida, eso es lo que está faltando quizá. Y la cultura yo creo que es uno de los ejes fundamentales para atraer el turismo. Otras ciudades, como he dicho, en América, por citar Bogotá o Medellín, donde hay el festival afamado de poesía, la gente va. Y va, no son contados sino por cientos o quizá por miles, ¿no? Porque es un punto de encuentro. Y bueno, por último, ¿cuáles serían en la ciudad actualmente los lugares en donde se concentra la cultura, en donde hay exposiciones, eventos, continuamente? Interesante, porque hay que decirlo, también a veces creo que se ha centralizado la actividad cultural. Se ha centralizado de lo que es entre el límite del centro histórico y esa parte mucho más desarrollada o moderna de la ciudad hacia el norte, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio fundamental desde hace 70 años, por ejemplo, ha sido la Casa de la Cultura, como referente de la actividad cultural de la capital o del país. También hay que reconocer de que los gestores y creadores culturales independientes han abierto espacios medianos o pequeños para ofrecer sus productos y su trabajo cultural en las salas de la Casa de la Cultura, del municipio, en fin, otros espacios también, que en estos centros culturales se adapten salas para que hayan recitales poéticos en condiciones, digo, donde cualquier ciudadano del mundo puede asistir, de que haya un pequeño teatrino o una sala de exposiciones temporales. O sea, eso es la visión integral. Entonces, hay que descentralizar realmente los espacios y tener en el sur un gran centro cultural, al norte igual, entonces por movilidad humana sobre todo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Ramiro. Gracias. No, a ustedes, gracias.